La provincia de Buenos Aires es una provincia muy rica y de grandes potencialidades. Siempre ha sido un motor de la producción argentina, también es el lugar de las variables negativas en lo social más grandes, ¿no? Yo digo, la Argentina ha tenido tres grandes partidos tradicionales: el conservadorismo, el radicalismo y el justicialismo. El cuarto, y el socialismo. Ninguno se parece a sí mismo, ninguno se parece a su historia. Me parece que a veces somos menos que nuestra historia en este presente. La discusión de la unidad me parece que es una discusión interesante y profunda. Ahora, la pregunta sería, ¿la unidad como convicción o la unidad como negocio? ¿Y qué enfoque debería tener entonces ahora el Frente de Todos hacia 2023? Me gustaría alguna responsabilidad internacional. Me interesaría, si pudiese, contribuir a la unidad del continente, porque eso me he dedicado toda la vida. Me he dedicado a enseñar eso, a estudiar eso, a divulgar eso. Hago política a partir de esa idea, ¿no? Mario Porto, bienvenido. Hola. A la ADOPE. Pasó por varias gestiones, pasó por varias funciones. Hay una palabra que podemos definirlo, seguramente es experiencia. ¿Qué rol cumple hoy y qué tan cómodo se siente con ese rol? Sí, el rol que cumplo dentro de la jefatura de gabinete, un área que hace las relaciones internacionales y las institucionales de la provincia. Para resumir, en el área internacional, la cooperación internacional, fundamentalmente, en nuestra relación con la Cancillería Argentina, y un área de migraciones internacionales, fundamentalmente la relación con los consulados, y por el otro lado, en lo institucional, las relaciones con las organizaciones de la comunidad, con algunas tareas que son muy administrativas y muy de gestión, como el registro, llamado REPOC, la relación con los cultos, o sea, con las iglesias, y la relación con el empresariado y los trabajadores, pero desde su vinculación con la comunidad en lo que es fundaciones, compromiso social, compromiso comunitario. Así que esas son las dos tareas y me siento muy cómodo. ¿Qué momento para hacer relaciones internacionales, ¿no? ¿Cómo es la coyuntura? ¿Cómo es el hablar con distintos representantes de instituciones en un momento en el que el mundo está en guerra, básicamente? Y yo creo que siempre le doy una lógica a las cosas que hago y me parece que lo esencial de la política, por un lado, es lo hacia afuera, o sea, mirar el mundo. Juan Perón decía que la política era política exterior. La provincia no hace política exterior, la política exterior la hace la nación, pero nosotros acompañamos. Ahora hay un Consejo Federal de Política Internacional. Y por el otro lado, la política es la política hacia adentro, que es como se organiza la comunidad. En eso es lo que nosotros trabajamos en la subsecretaría. Y como vos me preguntás, mirar el mundo hoy es complejo porque el mundo está en una crisis, hay una guerra con mucha cámara, una guerra con mucha visibilidad, que es la de Ucrania y Rusia, porque bueno, está en la frontera europea esa guerra. Hay unas 17, 18 guerras más en el mundo que tienen menos visibilidad, pero que tienen similares dramatismos, ¿no? Pero esta, por supuesto, que ha repercutido por el valor que tiene Ucrania en lo que es energía y alimentos, ¿no? Usted estuvo hace poco en una reunión con emisarios chinos, ¿no es cierto? Sí, el gobernador lo acompañé junto con su jefe de asesores. ¿Cómo es la relación con China de este gobierno? Es una muy interesante relación. En primer lugar, porque con China se explota mucho lo que llamamos subnacional, que es provincia a provincia. Cuando hablamos de provincias chinas, estamos hablando de provincias que tienen
dimensiones demográficas de países grandes, ¿no? Y el gobernador estaba el embajador Sabino Vaca Narvaja, nuestro embajador en China, y el gobernador continuaba una tarea que él venía haciendo porque en febrero estuvo con el presidente y se abrieron la posibilidad de inversiones chinas en distintos rubros y estuvimos con una de las empresas chinas que maneja capitales que casi triplican los PBI de los países. Bueno, estamos avanzando en ver si se puede trabajar en eso que el gobernador ya había charlado en febrero cuando acompañó al presidente. ¿Cómo es esto de las relaciones con China? Porque uno imagina, bueno, históricamente se habló mucho de las relaciones con Estados Unidos, ¿no? O el eje, por lo menos, latinoamericano siempre fue mirando hacia Estados Unidos. Hoy miramos hacia China, o se mantiene más o menos igual, porque también estuvo el embajador estadounidense hace poco. Este año se cumplen 50 años de la relación de China y Argentina. Y en ese marco vemos que es una amistad histórica, no es coyuntural. Yo creo que hay que trabajar con China, hay que trabajar con Estados Unidos, hay que trabajar con Rusia, bueno, ahora Rusia está en un conflicto muy grande. Eso le iba a preguntar, ¿hay que trabajar con Rusia hoy en día? Y hoy está en un conflicto muy grande y meterse con Rusia es meterse en el conflicto, por supuesto, pero la Rusia pre-conflicto era una Rusia muy importante también. Es importante la India y es muy importante la relación sur-sur. O sea, Argentina tiene que mirar a África también. Y por supuesto algunas prioridades como son el continente y dentro del continente Brasil. Se habla mucho de lo que puede ofrecerle China, de lo que puede ofrecerle Brasil a la provincia de Buenos Aires. Siempre se habla del tema exportaciones. Pero ¿qué le puede ofrecer la provincia de Buenos Aires a China? ¿Qué le puede ofrecer a Brasil, al resto del mundo? La provincia de Buenos Aires es una provincia muy rica y de grandes potencialidades. Tenemos mar, tenemos costa fluvial, tenemos una de las grandes pampas del mundo. Justamente por eso, cómo se cruza el tema de Ucrania. El mundo tiene 4 grandes pampas, ¿no? La pampa china, la pampa de Illinois, Ucrania y el Río de la Plata, las grandes pampas. Tiene grandes puertos, la provincia de Buenos Aires tiene una gran experiencia agrícola que puede ofrecer, en donde hay una vanguardia tecnológica y aparte tiene aeropuertos internacionales y aparte podemos ofrecer también conocimiento y dentro del conocimiento capacitación para el conocimiento. Nuestros posgrados en las universidades públicas argentinas y bueno, en este caso la provincia de Buenos Aires deben ser ofrecidos a la región fundamentalmente, porque sean excelentes posgrados en universidades, muchas de ellas en ciudades muy amigables para los jóvenes que vengan de la región, de otros países que no quieran vivir en una urbe compleja como es la ciudad de Buenos Aires. Tenemos muchísimo para ofrecer entonces. Tenemos mucho porque la provincia de Buenos Aires siempre ha sido un motor de la producción argentina, también es el lugar de las variables negativas en lo social más grandes, ¿no? Le iba a preguntar, ¿por qué entonces, habiendo tanto para ofrecer y teniendo una de las condiciones de producción más benignas, si se quiere, del mundo, usted mencionó 4 pampas, tenemos que estar administrando crisis? Y no digo solamente este gobierno, hago un reconto para atrás y se encuentran varias crisis en el país. ¿Está muy atada la provincia de Buenos Aires a la situación del país, a malas administraciones, a falta de ideas? Y la provincia de Buenos Aires ha sido siempre una provincia que se mezclaba con la nación, digamos, ¿no? Cuando uno mira la historia de la provincia de Buenos Aires es la historia de la nación. Y tuvo una tensión siempre con la nación, ¿no? Y Buenos Aires muchas veces fue egoísta con respecto al resto del país. Más que nada la parte portuaria de Buenos Aires, lo que hoy es la ciudad autónoma.
porque también hubo una tensión interna entre los intereses de la ciudad autónoma, cuando no era autónoma, Sí, cuando era municipio. y el resto, ¿no? Y el resto de... Sí, era municipio y antes era capital de esta provincia, porque esta provincia le cedió a la nación su ciudad para que fuese una ciudad federal. Que ahora ha perdido la idea de ciudad federal porque es considerada una provincia más, por lo tanto, esa federalización que costó 70 años de guerras civiles ha quedado un poco diluida, pero no importa, no íbamos a eso. Por lo tanto, bueno, Buenos Aires es motor, pero también es reflejo de las crisis. Coincido con vos en lo que me decías recién. La Argentina tiene una crisis estructural, que uno la tiene que contar en un ciclo largo, no la puede contar en un ciclo corto. Y la pandemia y la guerra han agravado una crisis estructural que existía pre-pandemia y preguerra. Entonces, los argentinos yo creo que estamos en un momento de inflexión de crisis. Es un gran desafío plantearnos nuevas maneras de hacer política y nuevas ideas, a ver si podemos salir de ello, ¿no? Porque las consecuencias están siendo muy graves. Usted además es profesor de historia. Sí. ¿Cómo lee este momento histórico de la Argentina y sobre todo en particular de los frentes políticos? Porque pareciera haber un auge de los frentes políticos contra los partidos tradicionales, ¿no? Antes era un partido, el justicialismo, el radicalismo. Hoy son frentes, son alianzas más amplias. Sin embargo, llegan al gobierno, pero después parecen diluirse. Le pasó a Juntos por el Cambio, que si bien no rompió, llegó como gobierno y se fue rápidamente, y hoy el Frente de Todos también enfrenta una crisis. ¿Cómo ve eso usted? ¿Cómo lo analiza? Bueno, la pregunta tiene muchas aristas, ¿no? Primero, un marco muy grande, que no nos da el programa para esto, pero digo, probablemente la pospandemia esté llevando a una crisis civilizatoria muy grande. ¿Argentina o mundial? No, mundial, creo yo. No voy a extenderme, pero probablemente los sistemas de ideas que explicaron el mundo contemporáneo, los liberalismos o los marxismos, o los nacionalismos populares o los nacionalismos emancipatorios, tengan límites hoy para explicar la realidad del siglo XXI. Capaz que estamos también frente a una crisis de sistema de ideas. Eso es lo marco, el marco grande. Voy a la tierra. Profundicemos. Que era tu pregunta de la Argentina y de las coaliciones. Bueno, los dos partidos tradicionales de la Argentina que vos nombraste, radicalismo y justicialismo. Sí, justicialismo. Yo digo, la Argentina ha tenido tres grandes partidos tradicionales: el conservadorismo, el radicalismo y el justicialismo. El cuarto, y el socialismo. Después fraccionado, ¿no? El conservadurismo sería hoy Cambiemos, o el PRO, ¿no? Capaz que más el PRO que Cambiemos. Ninguno se parece a sí mismo, ninguno se parece a su historia. Me parece que a veces somos menos que nuestra historia en este presente. Pero el radicalismo y el justicialismo que vos nombraste, la verdad es que nacieron como grandes frentes. Porque el 17 de octubre fue un frente. Porque ahí convergían tradiciones políticas diversas y que se sintetizaron en la figura de Perón. Y también el radicalismo histórico, el de Irigoyen, fue un movimiento frentista que mezclaba la agenda del progresismo urbano, digamos, Leandro Alem, con la tradición federal del Irigoyen, o el padre de Alem. Después se fueron transformando más en partidos clásicos, pero lo frentista estuvo en su esencia, ¿no? Igual vivimos, te digo dos cosas más para tu pregunta. Una, vivimos una época de exacerbado individualismo, ¿no? Entonces vale más la carrera personal de alguien que un programa de ideas. Y segundo, que la crisis de lo que recién llamamos frentes, hoy algunos llaman coaliciones,
son disputas internas de poder cuando no hay una figura que sintetice al conjunto. En el caso del Frente de Todos habría que revisar si es una coalición también. Porque la verdad que son distintas expresiones del peronismo. Y alianzas con algunos sectores que vienen de tradiciones de izquierda fundamentalmente, de centro izquierda no peronista, pero que en general fueron contenidos por el peronismo, ¿no? El Frejuli en el 73 o distintos frentes. Pero es cierto que hay una crisis en el mundo de representatividad política. Hace poco tiempo se sentó ahí mismo donde está usted, el senador provincial Omar Plaini, y dijo: Cristina no se equivocó con Alberto porque ganamos. Dijo, el objetivo, digamos, dando a entender que el objetivo era ganarle a Cambiemos en las elecciones de 2019. Hoy el Frente de Todos se enfrenta a crisis y estamos hablando de frentes. Digo, ¿vale todo en la construcción de un frente a la hora de que no gane el otro? Porque ese parece haber sido el lineamiento de los últimos 2 elecciones por lo menos. Que no gane el otro, entonces bueno, armemos un frente para que no gane el otro. Y ahí es donde entran los individualismos, que decía usted, la falta de... Sí, a mí no me parece que sea un camino interesante el de juntarse para que no gane el otro, ¿no? Mi pregunta es, primero una afirmación, creo en la unidad, ¿no? O sea, cuando canto Todos unidos triunfaremos, me la creo. También pienso, como pensaba Perón, que triunfar para no transformar, ¿de qué vale, no? Ahora, la pregunta sería, ¿la unidad como convicción o la unidad como negocio, digamos, ¿no? ¿La unidad para un programa nacional o la unidad para repartir espacios de poder o de gestión? Entonces, la discusión de la unidad me parece que es una discusión interesante y profunda. Queremos en la unidad como convicción. La unidad como salida de coyuntura tiene patas cortas, más allá que después alguien puede decir, bueno, pero era peor que ganara tal. Probablemente sea cierto, pero el resultado final del bienestar del pueblo argentino no se ve. ¿Y qué enfoque debería tener entonces ahora el Frente de Todos hacia 2023? Y yo creo que el justicialismo como columna vertebral y organizativa de ese frente, al cual convergen gente que no viene de tradición justicialista, pero sin duda es el justicialismo como idea el que ordena eso, o si vos querés el peronismo como tradición. Y a mí me parece que el justicialismo del siglo XXI, justicialismo post-crisis, tiene que ser un justicialismo representativo. ¿Qué quiero decir cuando digo representativo? 2 cosas. Una es que quien conduzca representaciones, no delegaciones. Porque es escaso que yo sea muy representativo, o por lo menos el más representativo, pero después organice solo con mis delegados, no con otras representaciones de un movimiento heterogéneo, complejo, como es el peronismo. Segundo, cuando nos sentamos en la mesa de discusión, ¿a quién representamos? Sería el otro debate. Yo digo, el modelo económico en el que nos movemos en Occidente es el capitalismo. Y el capitalismo, por lo menos, tiene 2 grandes actores, el capital y el trabajo. Bueno, el partido del capital está, que es Cambiemos. Nosotros tenemos que representar al trabajo en ese debate. Me parece que tiene que ser un justicialismo republicano. Post-dictadura, la discusión democrática se ha terminado. La democracia no es un bien menor, sino que es un bien mayor y por lo tanto es una bandera. Y tenemos que ser, por lo tanto, un justicialismo republicano, que no lo estoy diciendo como los que se dicen justicialistas republicanos, sí, que son conservadores republicanos. Yo digo pensar la república no desde el liberalismo, sino desde el justicialismo.
Y tercero y cuarto, un justicialismo federal y productivista. Recién mencionaba que la dictadura no es un bien que esté en discusión, sin embargo... No, la democracia. Perdón, la democracia, la dictadura, perdón, he fallido. La democracia es un bien que no está en discusión. Sin embargo, han aparecido en los últimos años movimientos que por lo menos han discutido cifras en un principio, o aparecen cuestiones medio negacionistas, o vuelve a reflotarse la teoría de los dos demonios. ¿Le preocupa esto, sí, claro, o cree que es algo temporal? Sí, creo que ¿De dónde viene? Y creo que hay una cultura procesista o dictatorial pequeña, pero que hoy tiene un clima de época que le permite decir cosas que tendrían que no ser permitidas. Sí, me preocupa. Me preocupa porque aparte las crisis llevan a odios, y los odios llevan al fascismo, ¿no? Y hay prácticas culturales que se exacerban con las crisis. Y esta es una, ¿no? La de con los militares estábamos mejor, tiene que venir alguien aquí a poner orden. Bueno, ese discurso que hemos escuchado tantas veces. Y eso hay que combatirlo aún en las pequeñas conductas. La primera pequeña conducta que hay que combatir es el escrache. El que abuchea a un funcionario porque entra a un bar, o el que no le deja a otro funcionario decir una conferencia en una universidad. Bien. Usted pasó por varias etapas de la política. ¿Cómo ve el diálogo hoy? ¿Hay diálogo o recién mencionaba que está todo más individualizado? Digo, metiéndolo en este contexto de lo que veníamos hablando. ¿Se respeta al otro o hay un odio, una grieta que cada vez va creciendo más? Y yo creo que hay intolerancias mayores. La verdad que hay momentos en que vivimos un clima irrespirable. Hoy multiplicado al máximo por las redes. Lo que antes se generaba o en el seno familiar, o en el grupo de amigos, o en las élites políticas, hoy se expande masivamente frente a las redes sociales, en donde el insulto y la agresión son una forma de comunicación. Sí, yo no creo que sea un buen momento de clima de diálogo ni de debate intelectual y político. Se ha acrecentado lo descalificatorio, la sospecha y el insulto, y después pequeños grupos payasescos, ridículos, pero existentes, de odio. Eso es el fascismo. Le cambio de tema. Usted fue ministro de Educación. Sí. ¿Cómo ve la educación hoy en la provincia de Buenos Aires? Y la veo conducida por un ministro que sabe mucho del tema y que es muy serio y que tiene ideas claras y inmensa vocación y que está afrontando una temática muy compleja. Porque vuelvo a repetirte el modelo de análisis, pero es el mismo. Frente a problemas estructurales que tenía la educación, porque había un programa prepandemia, teníamos que resolver temas prepandemia, vino la pandemia. No es que la pandemia afectó a la educación, pero la cuarentena, que fue la respuesta a la pandemia, hizo cerrar los establecimientos y por lo tanto la educación virtual ha dejado problemas serios que han acrecentado otros problemas que teníamos previamente. A su vez lo externo, lo paraescolar, cuando el bienestar de la familia, los problemas laborales, la pobreza, la indigencia crecen, eso se denota en la escuela. Y bueno, y aparte los que nos dedicamos a la docencia también tenemos que mirar para adentro y decir cuál es nuestra responsabilidad. Bueno, la veo así, con muchos problemas, con una conducción capacitada para afrontarlos, con una sociedad que tiene poca paciencia. La pospandemia va a ser muy lenta y va a ser muy escalonada y no se va a dar en el mismo momento en todos lados.
Y lo que yo creo que hay que simplificar los objetivos. Siempre se dice o se cae en esta idea común de que la educación antes era mejor. Siempre. Para atrás, generación en generación, era mejor. ¿Era mejor antes la educación? El fútbol era mejor, ¿no? El cine era mejor, el barrio era mejor. Bueno, eso es una mirada muy nostálgica fundamentalmente de los que creemos que cuando éramos jóvenes vivíamos mejor, ¿no? Yo no tengo cero mirada nostálgica, felizmente doy clases y convivo con chicos y chicas de entre 18 y 20 años en la universidad. ¿Y cómo está el aula hoy? Está compleja porque la pandemia ha golpeado mucho la relación institucional, pero igual me encuentro todos los años con numerosos pibes llenos de talento y llenos de entusiasmo. No tengo tanto pesimismo frente a eso. ¿Llegan con buen nivel educativo? Y llegan con desparejo nivel educativo. Pero quiero ir a tu pregunta. Yo creo que hay una forma de conservadorismo que es creer que en el futuro solo hay pasado. Entonces, restaurando el pasado, tenemos un buen futuro. Yo no creo en eso. Todos los días escucho decir, los chicos de ahora no leen nada. En general lo dicen adultos que no leen nada, ¿no? Y después me topo todos los días con profesionales, como seguramente es tu caso, porque sos muy joven, que se formó en esta escuela y no sos un fracaso. Y cuando uno en un auditorio pregunta a los adultos que tienen miradas tan pesimistas, ¿sus hijos son peores que ustedes? Ninguno se anima a decir que sí. Porque probablemente no sean peores, sean distintos. Eso no significa que no tenga problemas la educación. Los chicos de la primaria tienen que escribir y leer bien, y no podemos naturalizar que salgan de la primaria sin leer y escribir bien, y tenemos que hacer una secundaria mucho más moderna, innovadora, que piense en los trabajos del futuro, y que vincule el trabajo con la educación. Eso yo no tengo dudas de eso. Pero tampoco sé dónde está la época dorada, porque cuando uno mira el pasado, lo comprime, ¿no? Y entonces toma 200 años y lo reduce a un instante. Deja lo mejor. Y deja así, o la propia experiencia y sus propias frustraciones. Entonces, a mí me parece que la escuela del pasado tuvo muchos méritos. La Argentina pudo ir conformando a lo largo del siglo XX una muy buena escuela primaria que fue integradora y de calidad. A la secundaria llegaba el 25% del alumnado. Y con el tiempo, porque tampoco voy a hacer un instante, fue creciendo, pero no era que era una escuela secundaria masiva, sino era selectiva. O sea, vos no, pero yo me acuerdo, yo tuve que dar examen de ingreso para entrar a la escuela secundaria, o sea que entraban los más aptos. O sea que no era una escuela secundaria para todos, era una escuela secundaria para los más aptos. Bueno, es un debate eso, para qué tiene que ser la escuela secundaria. Para mí tiene que ser para todos. Bueno, ahora la Argentina decidió que sea obligatoria, o sea que es para todos. Entonces, fue una escuela que tuvo algunos éxitos, pero también fue la escuela que formó a los dictadores, ¿no? O sea que fue una escuela que tuvo tensión con la formación democrática, que tuvo tensión con una cultura que no pudo resolver la interrupción democrática permanente durante 50 años en la Argentina. Entonces a mí me parece que simplificarlo de esa manera es una ingenuidad. También una ingenuidad es creer que no tenemos problemas y que tenemos una, iba a decir calidad, pero voy a decir, tenemos resultados educativos por debajo de lo que tendríamos que pretender. ¿Lo escucha usted a Facundo Manes? Porque habla mucho de la escuela. Sí, lo escucho a veces. ¿Qué opina de lo que dice, de la escuela del futuro? ¿Coincide? Sí, ¿Encuentra Facundo cosas? Manes me parece que es un tipo serio, razonable, inteligente y formado. Me parece que dice muchas generalidades que enseñan a ser feliz, que son obvias y que es muy difícil estar en desacuerdo, ¿no? Para ser feliz no hay que estar triste. Bueno, sí, digo, frases con las que yo
Coincido, pero me parece que no son muy interesantes para transitar. Pero no lo desestimo, porque es una figura importante. Después podríamos discutir cómo se llega a esos ideales. Pero... ¿Y Soledad Acuña? ¿La escucha la ministra de la Red? La escucho, hablo con ella, la conozco, sí. ¿Qué opinión tiene sobre ella? Y que tiene una agenda bastante parecida a veces al resto de los ministros, porque el margen que tienen los ministros, sean del Cambiemos, sean del Frente de Todos, sean del peronismo no kirchnerista, sean del provincialismo, es muy corto el margen. Me parece que a veces Soledad Acuña exagera una agenda belicosa que podría evitarla. Usted dice que no es así en privado, digamos, cuando habla. No, a veces es brava en privado también, pero puedo hablar con ella y me puedo poner de acuerdo en muchas cosas y en otras no. Yo creo que ella es la cara visible, como intentó Vidal en su momento, de reducir la educación a la pelea con los gremios. Y me parece que es pobre como proyecto eso. Después tiran, la Ciudad de Buenos Aires ha tirado temas de agenda que son interesantes y que más, en algunos, que la iniciativa viene más de la corriente política a la que yo pertenezco que a la de ellos. Ellos la toman y la reciclan. Pero, no sé, yo no creo que el mal sean los trabajadores. Sí creo que los docentes también que tenemos que mirar hacia adentro y ver cuál es nuestra parte del fracaso. Lo corro deje un poco de vuelta. Sí. Usted pasó por varias gestiones en la provincia, de hecho desde el gobierno de Felipe Solá, si no me equivoco. ¿Podría caracterizar a los gobernadores? Sí, ¿A Felipe Solá, por ejemplo? Felipe, muy inteligente, sorprendentemente inteligente. Trabaja en los detalles, tiene experiencia y marco ideológico, y con él compartí, aparte de la gestión, una aventura política muy interesante, que fue toda la disputa del kirchnerismo naciente en la provincia de Buenos Aires. ¿Daniel Scioli? Daniel Scioli se trabaja muy cómodo con él, le tengo mucho aprecio, genera mucha confianza. Con él siempre estuve seguro que si él me pedía un vaso de agua, era porque quería un vaso de agua. No anda con vueltas y no compite con la especialidad de cada uno, fomenta que uno pueda desarrollarse. ¿Axel Kicillof? Lo conozco menos porque, bueno, mi relación con Axel es de subsecretario, no de ministro. Entonces no tengo relación con él en reuniones de gabinete, o solamente voy cuando él me convoca para que lo acompañe a alguna reunión. Y hace meses que estoy, así que no tengo una relación con él todavía profunda, pero creo que aunque tenemos diferencia de edad, hemos transitado caminos ideológicos parecidos, hemos leído los libros parecidos, nos deben gustar las películas parecidas. Digo, me siento que formo parte de su clima cultural y me parece que es un tipo muy honesto y que cree en lo que hace y que tiene que lidiar en una provincia muy difícil, en una época muy difícil. Bueno, y obviamente no fue funcionario de ella, pero de María Eugenia Vidal, ¿qué puede decir? A mí no me genera ninguna expectativa interesante escucharla. La verdad que creo que se lo ha comido un personaje con sus mohines y sus modos que no me despiertan curiosidad sus ideas. De todas maneras tengo respeto, yo no hago política denigrando a nadie, y si algún día lo dije cuando era gobernadora y lo vuelvo a decir ahora, si yo tuviese que hablar con ella, hablaría. Alguna cualidad o cualidades, o muchas cualidades debe tener, no son las que a mí me entusiasman. Y creo que ha exagerado ese perfil
y la veo desangelada. La veo como que ha perdido brillo, y alimenta la grieta. Siempre ellos y nosotros, no somos nosotros igual que ellos. Esa cosa de niña buena no me entusiasma. Ya para ir cerrando, Sí. ¿cómo le gustaría que lo recuerden? A mí, Sí. como un buen profesor. ¿Tiene alumnos que lo hayan cruzado? Después en el tiempo, digo, ya Sí, recibidos, cruzados. sí. ¿Cómo son esas charlas? He tenido, sí, tuve muchos alumnos, sigo teniendo alumnos. Tengo cátedra en la Universidad de La Plata y tengo cátedra en la Universidad de Lanús. Y doy doctorado en La Plata, así que tengo alumnos siempre. Y bueno, dar clase a uno lo mantiene muy vigente. Dar clase y tener alumnos sirve para no transformarse en un nostálgico. Porque si no uno dar clase de nostálgico es horrible. Eso no, porque mi generación... Yo encima vengo de una generación muy pesada, que es la de los 70, que se cree gloriosa. Y bueno, fuimos como todas. Pero sí, siempre me encuentro con algún alumno, por supuesto, siempre me encuentro. Y algunos me dicen cosas lindas. ¿Con quién le gustaría compartir un asado? ¿Persona viva, no viva? Alguien que le gustaría invitarlo a un asado y charlar un buen rato con él. Con el Papa Francisco. ¿Con quién no compartiría un asado? Con cualquier fanático. ¿Hay alguno en particular, algún nombre? No, pero la imagen, ¿sabes cuál es? Esos que están con las cacerolas en Plaza de Mayo o en el Obelisco, con una violencia sin límites. Ese tipo humano. Después diría cosas obvias, con cualquier torturador, yo no diría el asado, digo, ¿cuál es mi límite? Yo puedo discutir y charlar con cualquiera y puedo escuchar argumentos y puedo reflexionar sobre mis errores. Mi límite son los genocidas. De eso no discuto, no encuentro matices, no encuentro justificaciones. Entonces, bueno, pero no quise darte ese ejemplo, ¿no? Decir Videla, decir Echecolá, digamos. ¿Un libro que recomiende? Libro. Yo leo desaforadamente, así que te digo alguno que esté leyendo ahora. Por favor. Ahora estuve leyendo mucho no me quiero poner snob, pero estuve leyendo mucho un francés que trabaja sobre Oriente y Occidente en novelas. Se llama Matías Enard y tiene una novela que se llama Brújula, que me entusiasma mucho. Pero a su vez estoy leyendo el último de Jorge Asís. Igual me gusta más el Jorge Asís de la literatura y no de la crónica política. ¿Lee más de política o de literatura? No, leo de todo. Igual yo leo para dar clase. Yo leo un poema y estoy pensando cómo lo puedo utilizar para dar clase. Leo novela, tengo lecturas recurrentes, que Borges es recurrente. Lo leo siempre. Leo mucho de América Latina porque es a lo que me dedico académicamente. Así que leo mucho pensamiento latinoamericano. Y después leo bastante historia, siglo XIX. Siglo XIX leo bastante porque me interesa ese tema. ¿Un hobby, además de leer? No, ese es. No tengo hobbies. No sé si es hobby el fútbol, qué sé yo. Bueno, el fútbol... No, un pasatiempo, sí. El fútbol. Jugar y mirar. ¿Mira más fútbol argentino o fútbol internacional? No, solo argentino. Solo argentino y el campeonato argentino. El resto no me interesa demasiado. Ni el mundial me interesa tanto. Veo fútbol el campeonato argentino. Si no hubiese sido peronista, hubiese sido... Sí, socialista seguramente, ¿no? Sí, probablemente hubiese sido socialista. Un socialismo democrático,
Pero también me cuesta decir eso, porque capaz lo digo por herencia familiar, porque mi padre era socialista y me crié en un hogar socialista. Hasta que entendí que esto había que hacerlo, esos ideales que eran muy valiosos de mi viejo, había que hacerlos con la clase obrera peronista, ¿no? Pero me parece que el justicialismo es tan original que es muy difícil pensar en una alternativa en la Argentina o en América Latina, pero hubiese estado en esa franja siempre de pensamiento. Y la última, ¿qué rol te hubiese gustado ocupar en la política que no ocupaste? Ocupé un lugar maravilloso que fue ser ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Me gusta mucho lo internacional, así que si vos decís qué sueño a futuro, me gustaría alguna responsabilidad internacional. Con esta estoy satisfecho. Tampoco soy tan glotón de decir, ¿no? Pero bueno, mis amigos embajadores, me gusta la tarea que hacen, los admiro. Embajadores políticos, digo, ¿no? ¿A cualquier país iría de embajador? América Latina, a mí me interesa América Latina, con lo que... No es que me interesa el ornamento del cargo. Dije embajador por decir cualquier... Digo, me interesaría si pudiese contribuir a la unidad del continente. Porque eso me he dedicado toda la vida. Me he dedicado a enseñar eso, a estudiar eso, a divulgar eso. Hago política a partir de esa idea, ¿no? Entonces, pero igual la política me dio a mí mucho más de lo que yo esperaba que me diera y deseaba. Fui diputado nacional, fui ministro. ¿Qué más puedo pedirle a la política, ¿no? No mucho más. Y aparte no sé si me da el cuero para mucho más. Te digo la verdad, no sé si me da el cuero para mucho más. ¿Por qué? Y porque tengo otros intereses y hay lugares en donde uno tiene que dar todo. Y no sé si hoy yo dejaría de dar clases, de estudiar. Yo cuando digo estudiar digo preparar clases, esas cosas que a mí me entusiasman, claro. Mario, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Linda charla.